Seguir al Señor no siempre significa que todo será fácil. Aunque caminemos con fe, enfrentaremos a veces oposición, dudas y desafíos que nos harán dejar de creer. Pero esta semana aprenderemos a confiar cuando nada parece tener sentido. Soy el pastor José Herreño y te invito a reflexionar en la lección número 3, un comienzo difícil. Te invito para que oremos y demos inicio a esta lección. Oremos, querido Padre, gracias porque una vez más nos da la oportunidad de encontrarnos, de poder ser dirigidos por ti, Señor, para entender tu palabra y pedimos la iluminación y la dirección de tu Santo Espíritu para ser orientados a toda verdad. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a iniciar leyendo, como siempre, nuestra cita para memorizar de esta semana que aparece en Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aunque muchos piensen que seguir a Dios es un camino lleno de bendiciones, a veces la realidad es diferente. En el caso de Moisés, él descubrió que la obediencia puede traer muchas más pruebas. Pero estas pruebas no significan que haya ausencia de Dios, sino que hay un proceso para la preparación para algo más grande. Cada paso difícil que fortalece nuestra fe va a ser la manera en que Dios va a manifestarse. Cada situación difícil, Dios va a mostrar la manera en que nos da una salida. Por eso, apreciado hermano, así como el mismo Señor Jesús, después de su bautismo, fue llevado al desierto a ser tentado, esa obediencia lo condujo también al sufrimiento, pero también lo lleva a la victoria. Muchos creyentes, muchos cristianos, y así como Moisés, esperamos que al obedecer todo mejor y todo esté bien, pero cuando sucede realmente que obedecemos a Dios, entonces empieza a haber oposición, empieza a haber desánimo, empieza a haber persecución. Y esta lección, hermanos, es maravillosa, porque nos recuerda que la fe no se mide por resultados inmediatos. No solamente la vida cristiana se trata de todo lo bueno, lo bonito, sino que también nuestra vida cristiana puede pasar por circunstancias en donde incluso cuando todo parece ir al revés, Dios allí se va a manifestar. Y Dios promete caminos de bendición, aunque no sean fáciles. Y el Señor espera que su presencia esté con nosotros. No sé si hoy estés enfrentando dificultades, pero quiero decirte que no pienses que Dios te ha abandonado. Al contrario, puedes sentir que estás justo donde Dios quiere que estés, caminando con fe, aprendiendo a confiar, esperando a tiempo. En esa espera, Dios moldea tu corazón y tu carácter y te prepara con poder para una vida mejor. La lección del domingo, ¿quién es el Señor? Esta lección de este día nos lleva a mirar más allá de una pregunta retórica. La pregunta es, ¿quién es el Señor? No es solo un interrogante histórico, más bien es el eco de un conflicto espiritual que aún resuena en el corazón humano. Hoy descubriremos, o en esta lección descubriremos lo que significa verdaderamente conocer a Dios. Y vamos a leer lo que dice la primera parte de este estudio, que está en Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No sé si recuerdas, pero la primera excusa que tuvo Moisés, que aparece en Éxodo capítulo 3, dice, dice Moisés, ¿y quién soy yo para que vaya delante del Faraón? ¿Sabes que esa pregunta o esa excusa no es porque sí? Había una relación muy estrecha entre lo que Moisés decía o su excusa con relación a quién era el faraón. El faraón era una persona muy importante, era la persona más importante de todo el mundo. Y por eso ahora entendemos un poco lo que está diciendo aquí el faraón o la respuesta del faraón. Porque la respuesta del faraón fue un desafío directo a la autoridad divina. ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco, es lo que él dice. Esta actitud revela cómo ese poder humano lo estaba llevando a ser autosuficiente. Él desprecia la voz de Dios. Y el faraón no solo negó a Dios, sino que también endureció su corazón contra Dios. Este pasaje nos muestra que muchas veces la oposición es más fuerte al llamado de Dios. Y esto no viene con ignorancia, sino con arrogancia.
Ahora, ¿sabes? Nabucodonosor, por ejemplo, también en Daniel 4 actuó con soberbia hasta que Dios lo humilló para que reconociera al Dios Altísimo. Entonces, aunque la autosuficiencia, aunque ese ego, ese orgullo pueda nacer y estar en el corazón del ser humano, y por más que diga que no conoce a Dios y que no quiere aceptar a Dios o que no quiere obedecer a Dios, Dios al final termina humillando ese orgullo, lo termina humillando y termina haciendo que esa persona reconozca al Dios verdadero. Y no solamente le pasó a Nabucodonosor, también le va a pasar al faraón. Ahora, el faraón representa mucho más que un rey testarudo. Simboliza también un sistema que se opone frontalmente al gobierno de Dios. Esa negativa de dejar ir al pueblo deja ver cómo ese patrón de rebelión es una estructura, porque no solamente rechaza a Dios, sino que también esclaviza al pueblo y quiere dejarles claro que quien mandaba no era Dios, sino el faraón. Y eso es algo que se repite en cada forma de la vida. Siempre que el ser humano rechaza a Dios, niega a Dios, se va en contra de Dios, pues se ve como ese orgullo humano lleva, y más que eso, es el poder satánico, el poder del enemigo que lleva al ser humano a despreciar todo lo que venga de Dios. ¿Sabes? Esta es una imagen profética de todos los poderes que a lo largo de la historia han perseguido la verdad. La Biblia nos da muchos casos donde se conecta esa rebelión, ese espíritu de rebelión institucionalizado a través de los poderes. Y esa negativa del faraón fue también un rechazo a la libertad espiritual. Esto también tenía una intención de convertir a Egipto en un símbolo de ateísmo, de no aceptar a Dios, de no creerle a Dios, de no saber quién es Dios. Pero mira, el conflicto de los siglos, esta cita nos habla en la página 312, de todas las naciones mencionadas en la historia bíblica, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y resistió sus mandatos. Ningún monarca se aventuró jamás a rebelarse tan osada y altaneramente contra la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y provocación. ¿Sabes que esto a mí me deja saber algo? La responsabilidad del liderazgo de una nación o de un pueblo o de una iglesia está también dada por los líderes. Dios espera que como líderes representemos a Dios. Porque mira, el faraón no reconoce a Dios, dice no conocerlo, cuando en el pasado se contaba la historia de lo que Dios hizo, el Dios de los hebreos había hecho con Egipto, cómo lo rescató del hambre, y ahora dice no saber quién es. Dice, y lo que hemos estudiado hasta aquí, la lección nos ha mostrado que en Éxodo capítulo 1 y 2 muestra que el pueblo de Israel era mucho, a tal punto que Dios, o mejor, que el faraón quiso acabarlos, esclavizarlos, oprimirlos. Y ahora él dice que no conoce al Dios de los hebreos. Los hebreos habían manifestado su Dios, pero pues ellos, o de cierta forma, esta actitud del faraón y esta pregunta de quién es el Señor, dice que muestra allí su deseo de no aceptar o reconocer al Dios verdadero. ¿Sabes? Esta pregunta también, ¿quién es el Señor?, atraviesa los siglos y llega hasta hoy. Muchos, sin decirlo explícitamente, viven como si Dios no existiera. Esta negación se esconde detrás de la autosuficiencia, el placer y el poder. Para esto, pues Satanás ha hecho una tarea muy importante. Ha hecho una tarea de desconocimiento, pero también de entretenimiento, porque el ser humano se ha entretenido y se ha desviado del propósito de Dios. Pero conocer a Dios, según Juan 17:3, no es un concepto teológico, porque conocer a Dios es vida eterna. No basta con saber solamente de Dios. No basta con solamente la teoría o leerlo o escucharlo. Hay que experimentarlo. Es realmente lo importante aquí. Porque quien conoce a Dios no puede quedarse callado. No puede pensar que puede vivir una vida de privacidad. Yo creo en Dios, pero lo hago a mi manera, escondido allí solo en mi habitación. No. Mira, y esto también deja saber algo. Si el faraón, digamos que tenía razón, no conocía a Dios, no lo conocía, era porque quizás el pueblo no manifestaba o no creía en el Dios y no hablaba de ese Dios.
Porque cuando una nación o cuando un pueblo cree en Dios, no se queda callado. Cuando un cristiano cree en Dios, no se queda callado. Y todo el mundo, su vecino, su amigo, su familiar y cualquier persona que le rodea, va a saber que esa persona es cristiana porque habla de Dios. No puedes decir ser cristiano y quedarte callado y decir yo no voy a mencionar nada porque tengo temor a que me persigan, a que me critiquen, a que hablen en contra de mí. Hermano, eso usted tiene que quitárselo de su mente porque siempre que usted, o todo cristiano, todo hijo de Dios, siempre que habló del Señor, recibió persecución. Por eso la Biblia dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte, el Señor llegó a decir que los bienaventurados cuando os vituperen, cuando os persigan por causa de mí. Es decir, siempre que hablemos del Señor o digamos ser cristianos de verdad, vamos a recibir reproches, persecución, tribulación, enemigos, chismes, mentiras y todo tipo de cosas en contra. Pero dice la Biblia, bienaventurados. Porque cuando conoces el carácter de Dios, de la gracia de Dios, de su amor, no puedes seguir viviendo de la misma manera y no puedes seguir pensando que el mundo debe seguir igual, porque tenemos que transformar el mundo a través de un mensaje, el mensaje de Cristo. Ahora, si alguien te pregunta si conoces al Señor, ¿qué responderías? ¿Qué vas a responder? Quizás nuestra respuesta puede ser, sí, yo lo conozco, porque he visto cómo su mano en mi historia de mi vida me ha transformado, me ha ayudado. He sentido su voz en mi conciencia, he recibido su gracia cuando menos lo merecía. Ahora, si me preguntaran cómo es Dios, porque decimos conocerlo, pero ¿cómo es? Quizás físicamente no podemos describirlo, pero yo podría decir es justo, pero también inmensamente compasivo. Es fuego consumidor, pero también es un refugio seguro. Es el único que pudo estar conmigo cuando menos o cuando más lo necesitaba. Cuando nadie estaba, Dios estaba allí. Conozco a Dios porque me ha sostenido cuando todo falló. Conozco a Dios porque aunque yo me alejé, Él nunca dejó de buscarme. Hoy más que nunca, apreciado hermano, el mundo necesita cristianos que no solo digan conocer a Dios, sino que lo reflejen y vivan con Él. ¿Te atreves a ser uno de esos cristianos fieles y verdaderos? Esos cristianos que aman al Señor con fervor. No escondas tu fe, no escondas a Dios, porque Dios es un Dios grande que no puede ser escondido. Y cuando ese Dios grande habita en el corazón, yo no puedo esconderlo. Tengo que manifestarlo con gozo y con alegría. Pero eso solo sucederá en los corazones de aquellos que realmente aman a Dios. La lección del lunes, un comienzo difícil. La lección de este día nos recuerda que incluso cuando Dios nos llama y confirma su voluntad, los comienzos pueden ser duros. No todo lo que inicia con fe, termina con aplausos o no termina bien. Hoy veremos que hacer todo lo que tenga que ser para obedecer a Dios a veces puede parecer empeorar. Vamos a leer lo que dice la primera parte de este estudio. Éxodo capítulo 5, versículo 3 al 9. Y dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha enviado a ti diciendo, déjame ir con mi pueblo a celebrar una fiesta a Jehová en el desierto. Entonces dijo Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel. Y dijeron, el Dios de los hebreos nos ha visitado y ya hemos de ir por 3 días al desierto a ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. No sea que nos hiera con pestilencia o con espada. Y el rey de Egipto les dijo, ¿por qué pues no habéis hecho vosotros antes que yo os remitiera las cargas? Id, trabajad ahora y no os deis reposo, porque de ahora os empeoraré la faena con que trabajáis haciéndoos cargas duras que no podáis cumplir. Y los capataces de los hijos de Israel, a quienes el rey de Egipto había puesto sobre ellos, fueron y azotaron a los hijos de Israel, diciendo, ¿por qué no habéis acabado vuestra obra con los ladrillos que hacíais ayer y hoy, como antes? Y los hijos de Israel salieron a pedir al rey de Egipto, diciendo, ¿por qué nos has tratado así? No sé si te ha pasado que cuando quieres hacer la voluntad de Dios, esperas que al hacer la voluntad de manera inmediata vea resultados. Y que todo se allane, que todo sea plano, que todo sea fácil. Esta historia o esta porción que hemos leído nos muestra que no siempre es así. Éxodo 5, versículo 3 al 9 muestra que la obediencia no siempre genera una reacción positiva. Moisés y Aarón hablan en el nombre de Dios, van en el nombre de Dios, pero el resultado es totalmente opuesto a lo esperado. Faraón no solo lo rechaza y rechaza a Dios, sino que responde con más opresión y con más desprecio hacia el pueblo de Dios. Ahora, para Faraón, Dios no cuenta. Y el pueblo es desechado, es torturado, es castigado más.
Y es frustrante cuando uno hace lo correcto, pero las cosas se complican. Sin embargo, esta escena nos recuerda que las batallas espirituales son reales, que hay una guerra espiritual y que hay que obedecer aunque no garantice la comodidad, aunque no garantice que haya prosperidad. Porque obedecer garantiza simplemente un conflicto con un mundo que no quiere soltar su dominio. Eso es lo único que podemos encontrar allí. Por eso es importante que seamos fieles a Dios sabiendo que puede pasar cualquier cosa. Y mira, aquí se está viendo. Moisés y Aarón hablan el nombre de Dios, dan el mensaje de Dios y el faraón reprime más, oprime más al pueblo de Dios. Y cuando eso sucede, pues el pueblo sin saberlo dice, ¿por qué nos están castigando más? ¿Por qué nos están poniendo más trabajo? Ellos no lo entienden. Pero vamos a leer lo que dice en los versículos siguientes. Éxodo 5:10. Y les dijo, vosotros sois perezosos, por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ahora pues, id y trabajad, no se os dará paja, más tendréis que entregar por vuestra cuenta la misma cantidad de ladrillos. Y los capataces de los hijos de Israel los azotaban diciéndoles, cumplid vuestra obra, ladrillo tras ladrillo, como antes, sin daros paja. Y los capataces de los hijos de Israel, puestos sobre ellos por el rey de Egipto, fueron golpeados y su familia les exigieron cuentas, diciendo, ¿por qué no habéis hecho la cantidad de ladrillos de ayer ni de hoy como antes? Entonces los capataces temieron y fueron a quejarse al rey de Egipto diciendo, ¿por qué tratas así a tus siervos? Y le respondieron, no se os da paja, y nosotros decimos, haced ladrillos, y he aquí que los siervos del rey nos golpean, y hacemos ante sus ojos el trabajo duro. Y el rey de Egipto dijo, vosotros estáis holgazanes, por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Tanto el primer versículo que leímos como el último muestra cómo pensaba el faraón. Para el faraón, adorar a Dios era de perezosos. Adorar al verdadero Dios era de holgazanes. Estaban perdiendo el tiempo según para el faraón. Y no sé si a ti te ha pasado que se han burlado de ti porque dices descansar el sábado. Es que a ustedes les gusta descansar más de los días que se requiere. El ser humano va a juzgar muchas veces nuestra actitud de obedecer a Dios. Dios nos ha pedido un día y debemos obedecer, aunque el mundo, aunque el faraón y aunque quien quiera que sea venga en contra nuestra. Pero además el pueblo enfrenta consecuencias aún más duras. Deben producir la misma cantidad de ladrillos sin recibir la paja para producirlos. Las exigencias son absurdas. Los capataces son golpeados. Y es una estrategia clásica del enemigo. Exigir más, dar menos y luego culpar al oprimido. El pueblo ya estaba cansado, empieza a desesperarse. Esperaban libertad, pero recibieron más castigo. A veces cuando todo empeora, después de orar o confiar, dudamos si realmente Dios está presente. Pero este relato enseña que el dolor no siempre es señal de ausencia de Dios. Muchas veces es preparación para una obra más grande. Éxodo capítulo 5, versículos 20 al 23 dice, encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a su pueblo. Y aquí se ve cómo los líderes del pueblo están agotados, están heridos y culpan a Moisés. Esperaban una liberación rápida, pero todo realmente empeoró. Moisés entonces se siente dolido por la reacción de la gente y entonces va a buscar a Dios, clama a Dios con honestidad y le dice, Señor, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que en vez de sanarlos, ayudarlos y sacarlos, ahora tienen más trabajo? Incluso parece que todo empeoró más. Moisés no niega su misión, pero necesita respuestas y Dios se las va a dar. Ahora, lo hermoso es que no se aleja de Dios. Moisés sigue con sinceridad esperando respuesta de Dios. Pero mira, acá hay algo fundamental. La fe no es negar la frustración. Es importante que reconozcamos que a veces seguir a Dios puede traer problemas, puede traer persecución, rivalidades, puede ser que recibamos desprecio del mundo. Y a veces es importante que mantengamos aún en medio de esas situaciones. Cuando obedecemos a Dios, somos fieles, hacemos su voluntad, ahí puede ser que lleguen cosas negativas. Pero no puedes dejar de creer, no puedes dejar de comprender que Dios está allí.
Es comprensible que los líderes del pueblo se sintieran traicionados. Pensaban que Moisés lo que les estaba trayendo no era esperanza, sino una vida peor. Y a veces también nosotros nos enojamos con quienes nos hablan de Dios cuando las cosas no cambian. Pero el problema no es el mensajero, es que estamos esperando respuestas rápidas y buenas sin saber que a veces, cuando hay desacuerdo en la iglesia o con los líderes, lo mejor es hablar con humildad, no desde el enojo, no desde lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que es mejor para mí. Mira, si estás del lado de Moisés, recuerda que el llamado no siempre será comprendido. Persevera, porque si Dios te mandó, Él también te sostendrá. Dios espera que tú y yo aprendamos a permanecer en sus promesas. Cuando permaneces en las promesas de Dios, Dios cumplirá su promesa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué ha salido de la boca de Dios? Promesas que se van a cumplir. Por eso es fácil juzgar. Y bueno, no nos pongamos de ningún lado, porque si ponemos del lado del pueblo, pues no estaba bien que juzgaran a Moisés, porque el mensaje no era de Moisés. Pero si nos ponemos del lado de Moisés, es difícil sentirse reprochado. Es difícil ver que Dios no lo está respaldando, que Él está hablando delante del faraón y el faraón le dice, yo no sé usted quién me habla. Todo eso era difícil para Moisés. Entonces, vivir esta situación no era nada fácil. Lo que le tocaba a Moisés era algo complejo. Pero iremos entendiendo el desarrollo de esta lección cuando terminemos. Al terminar esta lección vas a entender por qué Dios a veces permite todas estas cosas. La lección del martes, el divino yo. Qué importante esto, porque generalmente nosotros cuando pensamos en el yo, lo que debemos decir o siempre enseñamos es el yo debe ser humillado, no divino. Pero vamos a ver de qué se trata esta lección, porque esta lección nos lleva a un momento profundo entre Dios y Moisés. Cuando la obediencia parece no dar fruto, surgen preguntas sinceras. Y vamos a ver que Dios no se ofende con la duda honesta, sino que responde con amor. Y vamos a leer lo que dice la primera parte de este estudio, en lo que dice el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 22 al 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? Aquí vemos a Moisés agotado y desconcertado. Ha obedecido, pero el pueblo sufre más y lo culpa. Su oración refleja dolor. ¿Para esto me enviaste? No es rebeldía, es humanidad. Esta escena nos enseña que la frustración puede llegar, que la fe también puede hablar desde el quebranto, que a veces no es fácil comprender muchas cosas, pero Moisés no se aleja de Dios, sino que se vuelca a Él y lo hace con honestidad. Señor, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué estoy aquí? Y esas preguntas son importantes. Son importantes porque así, después de esta pregunta, viene la respuesta, viene la certeza de Dios. Pero aún así, en medio de las preguntas y de las dudas, Moisés está confiando en Dios, porque está acudiendo al único que lo puede entender, al único que lo puede ayudar. El cielo no espera que tú seas perfecto, emocional, mental o como sea, porque Dios sabe que tenemos debilidades, venimos con herencia de cosas que ni siquiera nosotros mismos desarrollamos, pero aún así Dios sabe. Y Dios sabe que hay limitaciones a veces en nuestro cuerpo o en nuestra forma de ser, en nuestro carácter. Por eso Dios espera una relación real, donde incluso las lágrimas en oración sean el bálsamo o la herramienta donde te puedas encontrar con Dios y puedas encontrar paz. Dios valora la sinceridad de quien sigue creyendo aunque no vea resultados. Y lo que pasó con Moisés, Dios espera que al igual nosotros podamos permanecer fieles. Mira, llama la atención porque ahora Dios habla y vamos a ver lo que Dios responde en Éxodo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Jehová respondió a Moisés, diciendo, ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y Dios habló a Moisés y dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero con mi nombre Jehová no fui conocido a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, en la cual habitaron. Y también oí a los hijos de Israel y me acordé de mi pacto. Aquí Dios responde a Moisés no con reproches, sino reafirmando su identidad y el compromiso que tenía. Y dice, yo soy Jehová. Y aquí recuerda las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no ha cambiado, ni se ha olvidado. Ha escuchado el clamor del pueblo y ahora va a actuar.
y viene con toda. Estas palabras revelan que la historia no está fuera de control de Dios, está dentro de su pacto, dentro de su orden. Y aunque los tiempos parezcan contradictorios, parezcan alargarse, el Señor sigue escribiendo con fidelidad. El Señor se presenta como el Dios que ve, que oye, que recuerda, que está ahí cuando todo parece nublado. Lo que sostiene al creyente, al cristiano, es quién es Dios. Es que Dios todo lo ve. Dios es soberano, es autor y tiene autoridad sobre todas las cosas. Es importante, hermanos, que nunca olvidemos esto, porque posiblemente nuestra perspectiva de la vida decimos Dios desapareció, Dios no está, Dios se ha ido, pero no tengas eso nunca en tu mente, porque Dios está presente y está a la respuesta de una oración, está al clamor de sus hijos, allí está Dios. Pero veamos qué sigue, qué continúa, porque el versículo 6 dice así: por tanto, di a los hijos de Israel esta señal: yo soy Jehová, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y tomaré para mí a los hijos de Israel por pueblo, y seré su Dios, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo Jehová soy. Me encanta esta forma en la que habla Dios, con esa determinación, con esa firmeza, con esa fidelidad. Dios toma la iniciativa con 4 promesas poderosas. Va a sacar, liberar, redimir y va a tomar. No le pide al pueblo que haga algo primero. Él es quien va a actuar primero. Lo más significativo es que la liberación no es física, sino también relacional. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora yo los tomaré. ¿Sabes? El fin no es solo salir de Egipto, es pertenecer al Señor. Es recordar que Egipto era señal de esclavitud, pero su pueblo era su hijo. Israel era el hijo de Dios. Todo su pueblo, toda esta nación era el hijo de Dios. Y Dios quería tener una relación personal y directa con su pueblo. Esta promesa transforma todo, porque Dios no busca simplemente dar alivio, sino restaurarnos a una relación profunda. La fe, cuando madura, entiende que el propósito de la prueba es acercarnos más al corazón de Dios, a ese Dios que salva. Muchos siervos de Dios se han lamentado en oración diciendo que no entienden muchas cosas. Por ejemplo, Job, David, Elías, Jeremías, que fue uno de los que más lloró y que más se lamentó. Pero todos expresaron su dolor sin perder el enfoque, sin perder la fe. Quejarse delante del Señor con reverencia no es falta de confianza, es señal de relación real con Dios. Él escucha el alma cuando clama con sinceridad. Por eso no puedes decir nunca, escucha esto, nunca puedes decir, es que al pastor Dios lo oye, o al hermano fulano Dios lo oye porque es un hombre de oración o una mujer de oración. No pienses así, porque Dios escucha tu clamor y no puedes depender de la oración de otros. Tienes que orar directamente porque tienes acceso al Padre. Y cuando clamas como clamó el pueblo, como clamó Moisés, Dios viene a intervenir, Dios viene a socorrernos de cualquiera sea nuestra situación. Sin embargo, debemos también aprender algo, hermanos. Y es que debemos orar a Dios con respeto, reconociendo que Él es el soberano, recordando con quién estamos hablando. Podemos expresarle todo, pero no podemos olvidar que debemos confiar en sus planes, que son más altos que los nuestros. Aunque no entendamos el momento, podemos descansar en la certeza de que el Señor sigue trabajando, moldeándonos y ayudándonos, y todo su plan se cumplirá. Toda su obra lo hará de acuerdo a su voluntad. Por eso, más que pedirle a Dios o reclamarle que haga lo que quiero, es decirle: Señor, ayúdame a moldarme a tu voluntad y a hacer lo que tú deseas. Y ayúdame a entender que eso que yo tanto quiero no me favorece, no me ayudará. Pensemos en nuestra salvación. Y al pensar en ella, pensemos que Dios hará que todos sus hijos se salven, pero debemos amoldarnos a su voluntad. Y así vamos a comprender que muchas de las cosas que a veces no entendemos, Dios las está manejando de una manera especial. Y pronto nos dará una respuesta. Y como dice el texto, yo Jehová soy. Yo soy Jehová. Dios es Jehová todavía. Y es el Dios todopoderoso que nos sacará no solamente de Egipto, nos dará una relación especial con Él. La lección del miércoles: labios incircuncisos. La lección de este día nos recuerda que incluso cuando Dios promete actuar, a veces el corazón humano se encuentra demasiado herido para creer, pero eso no impide que Dios siga cumpliendo su palabra. Vamos a leer lo que dice la primera parte de este estudio en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 9 al 13.
Y Moisés contó al pueblo las palabras de Jehová y les puso la mano sobre la boca, pero ellos no hicieron caso para oírle a causa de la dureza de su servidumbre. Mira, aquí se ve algo interesante. El pueblo ya no escuchaba a Moisés. Es probable que el pueblo pensara, bueno, cuando llegó Moisés, todo esto empeoró. Entonces, es probable que el causante de todo esto sea Moisés. Ahora, ellos no dudaron de Dios. El pueblo no dudó de Dios, sino que la angustia que tenían era tan fuerte de la servidumbre que vivían que borró la esperanza que tenían. Y sabes, el sufrimiento no solo aplasta el cuerpo, también cierra los oídos a poder comprender y aceptar la voluntad de Dios. O dime tú, es fácil para una persona que está allí postrada en una cama con dolor profundo, con un dolor intenso, agobiado, sin fuerzas, decir yo creo en Dios con todas mis fuerzas? ¿Tú crees que eso va a pasar? No. Por eso debemos orar por los enfermos. Por eso Dios nos ha pedido que atendamos a los enfermos, intercedamos por los enfermos. Porque una persona allí en su dolor lo que requiere es apoyo espiritual, fortaleza a través de la oración. Y eso era lo que le estaba pasando al pueblo. El pueblo estaba oprimido. Dice allí el texto que por la servidumbre dejaron de ver la esperanza como una opción. Y Moisés hablaba en el nombre de Dios, pero la esclavitud hablaba más fuerte para ellos. Era lo que ellos estaban viviendo y era difícil creer, porque cuando está pasando un terremoto, cuando está pasando una serie de catástrofes, cuando todo está destruido, cuando todo está acabado, la fe parece irse. Es difícil convencerse de que a la voz de Dios podamos decir es la certeza, con certeza decir eso es lo que Dios quiere. A veces es difícil y es difícil en esos momentos difíciles. Por eso en los momentos buenos, en los momentos de abundancia, en los momentos de tranquilidad, de paz, debemos confiar en Dios. Hace unos días, como lo mencioné en una lección anterior, la primera lección, tuvimos un accidente y fue fuerte para nosotros. Incluso todavía sigue siendo un poco pesado recordar ese momento. Hay algunos recuerdos y de cierta forma hay culpa por cosas que sucedieron. Cuando empieza uno a ver los costos, las pérdidas. Gracias a Dios, de salud estamos bien. Dios permitió guardarnos y cuidarnos, pero no deja de doler, no deja de ser fuerte para uno como ser humano, poder sobrepasar la prueba. Tal vez requiere tiempo, pero Dios va a sostenernos. Y era lo que le pasaba al pueblo. ¿Cuántas veces a nosotros la desesperanza silencia la fe? Aun cuando las promesas son reales, el dolor puede volvernos incrédulos. Sin embargo, Dios no se aleja del pueblo, Dios no se aleja de sus hijos por su debilidad, Él permanece fiel y Él entiende que cuando el dolor es profundo, la fe necesita tiempo para sanar y volver a escuchar, para volver a creer. Pero mira lo que dice el versículo 10. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, ve y dile al faraón, rey de Egipto, que deje ir a los hijos de Israel de su tierra. Dios ahora vuelve a hablarle a Moisés, entiende lo que está pasando y le dice, ve y habla con el faraón. Pero esta vez el problema no está solo fuera, sino también está dentro de Moisés. Porque mira el versículo 12, se describe a sí mismo Moisés como un hombre de labios incircuncisos. Es decir, un hombre incapaz, un indigno, torpe para hablar. Y el rechazo del pueblo lo ha afectado tanto que ahora duda de la voz de Dios, duda de su propia voz. Es impresionante cómo las heridas del alma pueden hacernos dudar incluso de lo que Dios ya confirmó. Sin embargo, el Señor no cambia de plan. Lo eligió sabiendo sus límites, porque la misión nunca dependió del talento de Moisés. La misión no dependió de lo que hacía Moisés, sino del poder de Dios obrando a través de él. Mira que el texto, versículo siguiente, dice así. Y habló Moisés así a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés por causa de la angustia de espíritu y por la cruel servidumbre. Entonces Jehová dijo a Moisés, yo soy Jehová, hablaré a Faraón, rey de Egipto, para que deje ir a los hijos de Israel de su tierra. A pesar de la incredulidad del pueblo y la inseguridad de Moisés, Dios no se detiene. Él sigue adelante con su propósito, sabiendo que allí hay debilidad, hay frustración, hay desánimo. Dios sigue todavía dirigiendo todo. Y entonces ahora dice, voy a encontrarme directamente con quien está provocando esto. Aun cuando dudamos, el Señor actúa. Esta parte del texto es una lección de gracia. Dios instruye a Moisés, le ordena hablar con Faraón sin darle nuevas señales, solo repitiendo quién es Dios. A veces lo único que sostiene el llamado es la voz que lo dio. Cuando Dios te habló a ti, escucha esto, cuando Dios te habló a ti, te lo está diciendo Dios, alguien que no va a cambiar, alguien que cumple sus promesas, alguien quien da todo por cumplir con lo que ha prometido. Es importante, hermano,
que en medio de toda tribulación te sostengas en las promesas de Dios. Pero si no recordamos o no leemos o no memorizamos las promesas de Dios, ¿cómo vamos a sostenernos? Moisés ahora Dios le dice, ve y habla con el faraón y dile que yo me voy a meter en esto. Dile que libera a mi pueblo. Solo era eso. Y quizás Moisés pudo haber pensado, Señor, pero ya fui, ya le dije, y mira lo que pasó, frustró más al pueblo, lo puso más en servidumbre, y ahora tú me mandas a que vaya de nuevo. Mira, cuando la tarea pesa, el rechazo también duele, la autoestima puede hasta caer, pero Dios le reafirma a Moisés, yo soy Jehová, y con eso basta. Interesante, porque quizás Moisés esperaba un milagro, así como con la vara, con la mano, con el agua vuelta hecha sangre. Pero aquí el Señor le asegura el cumplimiento de su promesa y de que Él está allí. Dios está dirigiendo todo. Ese pacto se expresa en la vida diaria. Cuando buscamos la presencia de Dios, confiamos en sus planes, confiamos y descansamos en su voluntad. Y aunque el dolor nos cierre los oídos, Dios no deja de hablar. Nuestra identidad, hermanos, no está determinada por lo que sentimos o por lo que tenemos, sino en lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho, tú eres mío, yo soy Jehová. Esto debe llevarnos a comprender que nada debe detenernos, nada debe desanimarnos. Debemos seguir avanzando, porque quien ha dicho estas palabras, yo soy Jehová, es Dios. No te aflijas, no te angusties porque Dios sigue al control. La lección del jueves como Dios para Faraón. La lección de este día nos presenta la forma poderosa y paciente en la que Dios reafirma su llamado. A pesar de la inseguridad de Moisés y del pueblo, el Señor no desiste, sino que le revela una identidad mayor en su misión. Dios va a intervenir. Y mira, porque el capítulo 7, versículo 1 en adelante dice así. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he hecho como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón hablará a Faraón para que deje ir a los hijos de Israel de su tierra. Dios le dice a Moisés que lo ha hecho como Dios para Faraón. Es decir, que él actuará con una autoridad delegada por Dios. Y Aarón, su hermano, pues va a ser ese portavoz o ese profeta que le iba a ayudar. Esta dinámica revela el corazón de la misión, donde Dios habla, Moisés recibe, pero Aarón transmite. Mira esa secuencia. Y así actúan los profetas. No hablan por sí mismos, sino que hablan de parte del cielo. Moisés ya no puede excusarse en su incapacidad, porque Dios ahora le ha dicho o le ha dado una solución. El cielo se ajustó a la fragilidad humana de Moisés, sin alterar el propósito divino. Y la misión no se detiene por nuestras limitaciones. Dios se adaptó, fortaleció a su siervo y sigue el curso de la acción. Mira lo que dice el versículo 3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará, sino que yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mis pueblos, mis ganados y todos mis bienes, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. Dios revela que la obra no iba a ser sencilla, pero que Faraón resistiría y que ese corazón del Faraón se iba a endurecer. Sin embargo, esto no frustrará el plan divino. Al contrario, lo va a engrandecer, porque Dios no se limita por la oposición del ser humano. Dios incluso se glorifica cuando hay un conflicto. Y el proceso será largo, pero tendrá un propósito claro. Que Egipto y el mundo sepan que Jehová es Dios. En esta etapa, hermanos, Moisés ya no responde con quejas, ahora simplemente obedece. Y el texto dice que hizo como Jehová le mandó. Ese crecimiento es visible, de lo inseguro a lo firme, de lo temeroso a la obediencia. Y así también crece la fe cuando decide avanzar. Aunque no lo vea todo claro, podemos avanzar y seguro Dios nos ayudará. En muchas ocasiones usamos nuestras debilidades como excusas para no obedecer. No sé hablar, no tengo tiempo, eso no es para mí, yo no lo sé hacer. Pero Dios no necesita perfección, solo necesita disposición. El Señor se encarga del resto. Si Él te llamó, también te va a transformar, te va a equipar, te va a formar. Hoy el Señor sigue diciendo, ve porque yo estaré contigo. Su presencia es, hermano, suficiente para nosotros. No esperes a sentirte capaz para responder. Obedece y verás cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Porque cuando Dios te dice, te envío, no te envía solo. El Señor va contigo. La lección del viernes para estudiar y meditar.
En esta oportunidad leeremos Patriarcas y Profetas, la página 263. El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría de que no tuvieran tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresiva su labor. Si resumimos lo que estudiamos en esta lección, podríamos decir, y a la luz de esta cita, de lo que vivió el pueblo. El faraón decidió endurecer las condiciones de trabajo. Él creía que el descontento que había nacía de la ociosidad. Así que impuso tareas que eran más pesadas para someterlos. Ordenó que ya no se les diera paja para producir los ladrillos. Los obligó a que ellos mismos debían ir a buscar la paja. Y así debían también cumplir con la cantidad de producción diaria. Esto incrementó el sufrimiento físico y emocional de una manera severa. Entonces aparecieron los capataces hebreos que fueron responsables ante los egipcios y ellos decían que no lograban cumplir las cuotas y fueron castigados también violentamente. El pueblo quedó desmoralizado, sin fuerzas, ni siquiera tenían esperanza, estaban atrapados en la esclavitud y cada vez era más duro. Así Satanás, hermanos, buscaba aplastar el espíritu de un pueblo que pronto, con el poder de Dios, se iba a levantar. Dios espera, hermanos, que no podamos, a pesar del sufrimiento que el mismo ser humano ha buscado, por culpa del pecado es que vienen las consecuencias terribles. Por eso es que viene la enfermedad, viene la aflicción, vienen problemas y situaciones de la vida que son consecuencias de nuestras decisiones. Pero a veces culpamos a Dios. Pero hay algo importante, que en medio de la esclavitud, cuando el pueblo de Dios quiere salir, es probable que Satanás ponga más cargas. Y entonces tengo un problema, pero Satanás me pone otro, y no siento que pueda salir. No siento que con Dios funcionen las cosas. No siento que la fe tenga frutos, sino que siento que cada vez esto no tiene sentido. Entonces es mejor quitarme la vida, suicidarme. ¿Sabes? Ese es el trabajo de Satanás. Esclavizar para esclavizar más. Frustrar para dejar la fe a un lado. Yo te invito esta semana a que coloques la siguiente frase. No voy a huir de lo difícil porque Dios va conmigo. Colócala allí. No voy a huir de lo difícil porque Dios va conmigo. No huyas porque Dios te va a sostener. Te va a sacar con su mano poderosa. Te va a dar evidencias, y eso lo vamos a ver en la lección siguiente, de lo que Dios hará con todo aquel que cree en Él. No te frustres, no huyas, no te agobies. Ahora cree en el Señor. No huyas de lo difícil porque Dios está contigo. Vamos a orar para agradecer a Dios. Querido Padre, gracias por esta lección. Hay muchas preciosas lecciones que nos dejas, que podemos aprender de tu palabra. Gracias por el libro del Éxodo, porque a través de este libro podemos entender que hay esclavitud, que hay opresión, pero que también hay desánimo y que muchas veces vendrá el enemigo a hacernos daño y a llevarnos a frustrarnos y a no creer más en ti. Pero hoy, Señor, levántanos, levanta nuestra fe. Es probable que haya alguien que esté sufriendo y que en este momento sienta que no hay nada o no hay oportunidad de salir. Hoy oro por esa persona. Dale esperanza, dale fuerza, dale ánimo para que sea un victorioso en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, confiamos en tu poder y seguimos, Señor, creyendo que tú eres el Dios verdadero. Danos la fuerza y la fortaleza para seguir avanzando. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, que Dios le bendiga. Gracias por compartir, gracias por ver este video, por compartir la lección, por darle me gusta, por dejar allí su comentario. Dios le bendiga. Y quiero decirte, como siempre te lo digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde. Con la ayuda de Dios nos veremos en la siguiente lección.